Hey, ¿qué tal, gente? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este canal, al canal de Picando Código. Hoy nos encontramos con otro vídeo más. Tenemos otra nueva unidad didáctica de Java. Bienvenidos a otro vídeo más de este tutorial de Java, en el que hoy vamos a ver una cosita nueva. Y es que estamos terminando un poquito más con lo que yo considero y me gusta hablar de base en la programación, de conceptos un poquito generales de la programación, antes de especificarnos en un paradigma de la programación más en concreto, como es la programación orientada a objetos, que es lo que vais a aprender en los próximos vídeos de este tutorial. Hoy estamos ante la última unidad. ¿Y cuál es? Pues nada más y nada menos que las funciones. Hoy vamos a ver qué es una función, qué ventajas tiene utilizarlas en el código, cómo podemos declararlas, llamarlas, utilizarlas a lo largo de nuestro desarrollo. Y bueno, en general ya sabéis que como siempre vamos a empezar hablando un poquito al principio de teoría, ya que para programar no hay nada mejor que saber lo que estás haciendo, incluso saber explicarlo tú mismo para darte cuenta de tus errores o de cosas que necesitas. Y luego, como siempre, pues vamos a pasar un poquito a la práctica, donde vamos a ver un pequeño ejemplito y luego vamos a ver uno un poquito más grande, ya que las funciones es un tema que no es que sea del todo complejo, pero sí que es un tema más amplio. Hay infinitos ejemplos de diferentes funciones que devuelven una clase de cosas, que se les pasa por parámetros otra clase, entonces sí que es un tema bastante extenso en cuanto a ejemplos, ¿ok? En cuanto a contenidos no, pero en cuanto a ejemplos sí. Así que nada, sin más dilación vamos a ver si vemos un poquito la teoría y nos pasamos enseguida a la práctica, ¿ok? Así que nada, ¿qué es una función? Pues en Java, una función o método, que también es como lo podemos conocer, es una agrupación de líneas de código que se puede llamar desde otros lugares de un programa con el objetivo de realizar una tarea en específico. Las funciones las podemos distinguir en nuestro código porque siempre van a ir acompañado de unos paréntesis y unas llaves donde vamos a establecer el código de la función que va a hacer pues esa tarea específica de la que estamos hablando, que es el objetivo principal de nuestro método o función. Tenemos que saber que en esos paréntesis un método puede tener parámetros, ¿ok? O argumentos, como los queráis llamar, que son los valores que se van a pasar al método para que lo utilice en su ejecución. Los parámetros son variables que se declaran en la definición del método y que se utilizan para recibir datos externos dentro de la función. Los parámetros pueden ser de cualquier tipo de dato válido en Java, como números, cadenas de textos, objetos o cualquier otro tipo que vosotros conozcáis en Java. Los parámetros se pasan al método cuando se le llama, ¿vale? Es decir, cuando se le declara, se le dice de qué tipo de dato va a ser ese parámetro y se le da un nombre, y cuando se llama la función ya se pasa directamente el parámetro para que la función lo utilice, ¿vale? Como digo, estos parámetros se pueden utilizar en el cuerpo del método, donde tenemos las líneas de código que van a cumplir el objetivo de la función, pues para realizar eso, determinadas operaciones, cálculos o cualquier tipo de transformación o variación que necesitemos en nuestra función o en nuestro método, ¿vale? Yo creo que es bastante facilito entender qué es una función. Simplemente, como ventajas, tenemos que saber que las utilizamos para evitar la duplicidad del código. Muchas veces, sobre todo, una de sus ventajas principales es la de la reutilización del código. Es decir, diferentes líneas de código que nosotros podemos utilizar a lo largo de nuestro programa con el objetivo de que hagan la misma tarea, igual las ponemos unas 5, 6, 7 veces a lo largo de un gran programa. Si la convertimos en una función, podemos reutilizar esas líneas de código y no tener que estar poniéndolas todo el rato, ¿ok? Básicamente es para lo que más se utilizan las funciones, para reutilizar nuestras líneas de código, ¿ok? Así que una vez sabemos un poquito para qué sirven, vamos a saber cómo podemos utilizarla en la programación. Lo primero, como todas las variables, estructuras de datos y conceptos en general en la programación, tenemos que aprender cómo vamos a declararlas. ¿Cómo vamos a declarar un método o una función en Java? Pues bueno,
En Java se pueden definir y declarar tantas funciones como sean necesarias, ¿ok? No hay un límite de funciones, podemos declarar infinitas funciones a lo largo de nuestros archivos o programas. Como decimos, el objetivo de una función es poder reutilizar ese código varias veces para evitar pues, la repetición innecesaria de unas líneas de código que van a cumplir la misma función. Para declarar un método tenemos que estar atentos y seguir la siguiente sintaxis, ¿ok? Lo primero que vamos a poner es la privacidad o la encapsulación de ese método o función, el tipo de dato que vamos a retornar en la función, el nombre de la función, ya sabéis, como digo siempre, lo más próximo a lo que vaya a hacer la función. Es decir, si mi función lo que va a hacer es una suma de números, que la función se llame suma de números, chicos. No me la llaméis función 4, porque hay mucha gente que se declara 4 funciones y dice, pues ya está, función 1, función 2, función 3 y función 4. Y luego, cuando tú vengas dentro de 7 meses a ver ese archivo, dices, madre mía, ¿y qué era función 4? Sin embargo, si tú coges y a tu función la llama suma números, vas a ver que suma números. Si luego restaba, pues oye, eso es que muy bien no la llamaste, ¿ok? Y luego, pues bueno, entre paréntesis vamos a tener los argumentos o parámetros que le vamos a pasar de forma externa a la función para que los utilice en su cuerpo. Aquí tendríamos lo que es el cuerpo de la llamada, esas líneas que van a cumplir la tarea específica que va a realizar la función. Y luego, en el caso de que la función retorne un valor, que más adelante veremos cómo no siempre es necesario que la función retorne un valor, pues utilizaremos la keyword o palabra clave return seguido del tipo de dato que vamos a retornar. Que no se nos tiene que olvidar que este tipo de dato siempre tiene que ser igual que este. Es decir, que si yo le indico a mi función que va a retornar un entero, que el valor que luego retorne sea un entero. Que en cuanto no lo haga, la aplicación nos va a dar un error y nos lo va a decir. Pero que nosotros lo sepamos, ¿vale? Que no programemos a lo loco, sepamos lo que estamos programando. Sobre todo tenemos que saber también sobre el return, que siempre tiene que ser la última línea de código en nuestra función y que no podemos retornar más de un dato. Si queremos retornar más de un dato, lo haremos en una estructura de datos, como puede ser un array, un arraylist, un objeto o lo que queráis, ¿vale? Muy importante saber que el return es la última línea de código de una función que devuelve un valor. Viendo un poquito qué es todas estas palabras en sintaxis que os he enseñado, básicamente la privacidad lo que nos va a indicar es desde dónde vamos a poder acceder a la función declarada para que posteriormente sea utilizada. Admite valores como public o private y si elegimos public sabemos que vamos a poder llamar a esa función desde cualquier parte de nuestro programa. Sin embargo, si elegimos private no podremos hacerlo y solo podremos llamarla donde se ha declarado o definido. El tipo de retorno, como hemos dicho, lo que va a indicar es el tipo de dato que la función va a devolver. Puede ser de cualquier tipo de dato en Java, incluyendo datos primitivos como int, boolean, float, todos, o tipos de objetos como string, arraylist o instancias de una clase, ¿vale? También, como os he dicho, no es obligatorio que una función devuelva un dato. En el caso de que una función no vaya a devolver ningún dato, porque si simplemente vaya a mostrar, imaginaos, mensajes por pantalla o cosas así, la función puede devolver vacío. ¿Qué es esto? Pues que no va a devolver ningún dato. Entonces lo indicaremos con el tipo de dato void, la función aquí como tipo de dato será void, y al no retornar nada, pues simplemente en el return no tendremos nada, esta línea no existirá en nuestra función y básicamente es eso, facilito y sencillo para que todos lo podamos comprender bien y de manera guay chupi guay, ¿ok, chicos? Bueno, el nombre de la función, ya lo sabéis, que es el nombre que se le va a asignar, los argumentos, importante, esos parámetros que se le van a pasar a la función y que pueden ser de cualquier tipo de dato en Java. Tenemos que saber también que una función no va a tener siempre argumentos de forma obligatoria. En el caso de que no los tenga, simplemente pues los paréntesis se le dejarán vacíos. Aquí simplemente no tendremos nada, se le dejará totalmente vacío y ya está, ¿ok? No nos complicamos. En el caso de que la función tenga más de un argumento, pues simplemente los separaremos mediante el uso de la coma. Más adelante veremos esto en los ejemplos. El cuerpo de la función, esa agrupación de líneas de código que va a ejecutar la función, y el valor de retorno, pues el valor que va a devolver.
necesitamos la keyword return, ya lo sabéis, y que no todas las funciones tienen que devolver un valor. Si el tipo de retorno de la función es void, pues no devolvemos ningún valor, quitamos esa línea de código y fácil y sencillito. Vamos a ver aquí un ejemplo real de cómo quedaría la función. En cuanto a encapsulación, pues ponemos public para que se pueda llamar a esta función desde cualquier sitio, desde cualquier archivo o paquete, independientemente de donde la hayamos declarado. El tipo de dato que va a tener la función va a ser int, va a devolver un entero, la función se va a llamar sumar porque suma, y luego, pues por parámetros se le va a pasar un número que va a ser de tipo entero, la variable num1 que va a ser de tipo entero, y como segundo parámetro la variable num2 que también va a ser de tipo entero. ¿Cuál va a ser el objetivo de la función? Pues va a ser simplemente, vamos a crear dentro una variable que se llama resultado de tipo entero, que va a sumar número 1 más número 2, y luego lo que vamos a hacer va a ser retornar este resultado. Esto lo podíamos haber hecho así o incluso lo podíamos haber hecho así directamente. A ver, un poquito que no se me colapse aquí el programa. Lo podíamos haber hecho así directamente y nos ahorramos líneas de código, ¿ok? Fácil y sencillito. Al principio si cuesta un poquito más y tenemos que utilizar variables auxiliares, pues hasta que nos quede bien claro utilizamos variables auxiliares y ya está, no hay ningún problema. Eso sería todo en cuanto a la declaración de una función, pero cuando nosotros declaramos la función, lo único que estamos haciendo es definirla, ¿vale? Es decirle lo que va a hacer. Como metáfora, a mí me gusta usar mucho, que es como si a ti tu madre, tu padre, tu vecino, quien sea, te manda a comprar una barra de pan. Y a ti te dice, oye, Jaimito, vas a tener que ir dentro de una hora a comprar el pan. Para ello tendrás que llevar dinero y el objetivo será intercambiar ese dinero por pan y retornarme pan. Lo único que estamos haciendo es decirle qué va a hacer, pero ni le estamos mandando a que lo haga, ni él le está haciendo, ni le estamos dando los datos necesarios. Por ejemplo, en esta metáfora, cuando a nosotros le damos a Jaimito dinero para que compre el pan, el dinero sería un argumento que nosotros le pasamos a la función para que termine haciendo el objetivo, que es poder comprar el pan. Solo que ese dinero es algo general. En la declaración de la función tú le indicas que le vas a pasar dinero, que en este caso podría ser de tipo float, pero luego al llamarla tú ya le tienes que dar el dinero. Le dices, pues resulta que para comprar el pan te voy a dar 3,14. ¿Ok? Es decir, tenemos que saber lo que es definir y lo que luego ya es llamarla, que es decirle, ahora ya sí vas a actuar, vas a realizarlo y te voy a pasar los datos reales para que hagas el objetivo que tienes que hacer. ¿Cómo vamos a llamar a la función? Pues bueno, la llamada a la función se va a realizar desde donde nosotros queramos que se ejecute, ¿ok? Simplemente tendremos que poner el nombre de la función declarada y pasarle los argumentos en caso de que sean necesarios. Es muy importante, warning gigante, que si la función devuelve algún valor, debemos asignarla a una variable para que podamos almacenar el valor retornado por el método. Es decir, en este ejemplo que nosotros tenemos la función sumar que devuelve la variable resultado, que es la suma, que es un dato de tipo entero y tal, si yo llamo a la función, que aquí veis cómo se llama, y yo simplemente lo hago así, este dato se pierde, ¿ok? Porque no se está guardando en ningún dinero. Es decir, es como si Jaimito me trae el pan y no lo pone en la caja del pan. ¿Qué habrá hecho Jaimito con el pan? Pues yo no tengo ni idea, pero en la caja yo no veo el pan. Pues con las funciones es lo mismo. Si sumar nos va a devolver un número, si yo no lo guardo en una variable que me interese, no lo voy a tener, ¿ok? Y para los parámetros exactamente igual. Como hemos dicho, nosotros en la definición le estamos indicando que le vamos a pasar una variable entera que es num1 y num2. Tenemos que saber que el nombre de la variable que le pongamos en la definición no tiene por qué ser el mismo que le pongamos en la llamada, ¿ok? Lo único que sí tiene que ser igual es el tipo de dato que nosotros le entregamos. Si aquí le hemos puesto que le vamos a pasar un entero como parámetros, si yo ahora aquí le paso un string, se va a quejar, nos va a dar un error y va a decir, a ver, tío, tú en la declaración me dijiste que me ibas a pasar un entero y me estás pasando un string, así no van las cosas. Entonces, muy importante esto. Aquí veis como en este ejemplo, por ejemplo, antes de llamar a la función, yo me declaro mi variable número 1 que viene a ser siendo 10, mi variable número 2 que viene a ser siendo 22, se las paso a la función y él ya dentro, porque yo se lo he indicado antes en la declaración, va a sumar.
me devolverá un número y se guardará en resultado suma. Fácil y sencillito, ¿ok? Yo creo que se entiende muy bien. Acordaos que al final el objetivo principal de una función simplemente es la reutilización de código y también pues la encapsulación, por así decirlo, de pequeñas funcionalidades a lo largo de nuestro programa en funciones, valga la redundancia que me estoy repitiendo muchísimo, para tener varias partes del código de forma más específica y luego la ejecución de forma más general. Ok, en este ejemplo simplemente he hecho eso, ¿vale? Importo mi clase Scanner y demás, y como yo hago siempre, lo primero que hago es dividir mi código en partes. Declaro los objetos, declaro las variables que voy a utilizar por defecto en mi programa, que al principio pues las declaro a vacío, en el caso de los números vacío sería 0, y luego ya les voy a dar un valor a estas variables. Le pido un número, le digo dónde lo voy a guardar y demás, le pido otro número y le digo dónde lo voy a guardar y demás, ¿ok? Cuando ahora yo ya tengo número 1 y número 2, lo que digo es que quiero sumarlos, ¿no? Igual quiero sumarlos. Entonces llamo a mi variable o a mi función, mejor dicho, para que los sume. Pero anteriormente, antes de llamarla, yo necesitaré haberla creado, haberla declarado. ¿Dónde vamos a hacer esto? Pues fuera del main, porque son métodos diferentes. Así que fuera del main, yo me he venido aquí a mi función. Le voy a poner aquí unos saltos de línea para que quede más clarito y me he creado mi función que va a ser public static. ¿Por qué static? Porque el método main es estático y para poder ejecutar funciones en un método estático necesitamos que esa función también sea estática, ¿vale? Simplemente en el caso de que queramos llamar a una función dentro de un main, saber que al declararla tiene que ser estática, ¿ok? Va a devolver un entero, se llama suma números. Le vamos a pasar el parámetro número 1 y número 2 y a lo que se va a dedicar es a sumarlas. Y ahora cuando yo en mi código diga, ahora tengo dos números, quiero sumarlos, llamo a mi función suma números, los sumo y los guardo en resultado suma. Luego simplemente saco resultado suma por pantalla y listo y final. Y este sería el ejemplo de cómo utilizar una función, cómo declararla y posteriormente cómo llamarla. Como os digo, hay muchos ejemplos. Vamos a ver otro ejercicio que tengo por aquí que a lo que se dedica es básicamente a lo mismo. El objetivo de este ejercicio es un profesor que explica a sus alumnos cómo se suma y luego lo que les pide es, pues quien se atreve a sumar, que digan su nombre y sus apellidos, dos números, y que procedan a sumarlos para practicar la suma. Lo que hago en este ejercicio, por ejemplo, para que lo veáis, como siempre, pues importo la clase Scanner aquí arriba, declaro mi objeto y aquí declaro mis variables y arrays. En este caso voy a utilizar ArrayList. ¿Para qué? Para guardar los nombres de todos los alumnos a los que les voy a preguntar por la operación en una ArrayList, también sus apellidos y también pues los resultados de las sumas que van a hacer. Explico el ejercicio, como sabéis que hago siempre. Hola, hoy vamos a aprender a sumar. Para sumar necesitamos como mínimo dos números, tal, tal y tal. Le pido los números, básicamente, y hago lo que quiero hacer. Anteriormente, yo sé que voy a necesitar varias funciones. Aquí las estáis viendo para obtener el nombre de los alumnos, obtener los apellidos y sumar los números. Entonces, lo primero que voy a hacer siempre es, una vez que yo necesito, o que yo sé lo que voy a necesitar, mejor dicho, procedo a hacer la declaración de las funciones. Voy a necesitar una primera función para obtener los números que los alumnos quieran para sumar. Pues me declaro esta función. Como dentro voy a tener que necesitar el teclado para poder hacer el next line y demás, por parámetros le voy a pasar a esta función la clase scanner teclado para que la pueda utilizar, porque si no, no la va a poder utilizar, ¿ok? Es importante saber que todo lo que la función necesite sumar y no esté declarado dentro de la función necesitaremos pasárselo por parámetros. Y diréis, pues haberle creado el escáner aquí dentro pues se podría hacer, chicos, pero no es lo más sensato. Lo más sensato es que si en la función padre nosotros ya tenemos un escáner, pues cuando queremos llamar a otra función simplemente se lo pasemos por parámetros y listo, más fácil y más sencillito. ¿Ok? En este caso, esta función lo que va a devolver es un array de enteros. Al yo necesitar que devuelva dos números, o mejor dicho, que obtenga dos números y luego los devuelva, lo que voy a hacer es esos números guardarlos en un array. Aquí me declaro las funciones o las variables que va a tener mi función, que son variables que luego se van a perder, ¿vale?
todo lo que declaremos dentro de la función va a tener valor únicamente dentro de la función de forma local y cuando salga se perderá. Para eso utilizamos el return, para que luego no se pierda. Entonces, pues le pedimos un número y lo guardamos en la primera posición del array. Le pedimos otro número y se lo guardamos en la segunda posición del array. Y luego lo que hacemos es retornar el array entero para que pueda usar esos dos números. ¿Qué más ejemplos de funciones tenemos? Pues la función suma número, a la que le están pasando por parámetro un array y lo que va a sumar es el número que se contiene en la primera posición del array más el número que contiene en la segunda posición del array y lo va a sumar. Como veis son funciones muy sencillitas. ¿Qué va a hacer esta? Pues mira, esta lo que va a hacer va a ser obtener el nombre de los alumnos. Por parámetros va a obtener el teclado y va a retornar el nombre. Y esta va a hacer lo mismo con el apellido, ¿vale? Para que veáis que se le pueden pasar objetos, como aquí el teclado para que lo pueda utilizar y demás. Y luego ya, ahora sí, lo que queremos es decirle, oye, ¿cuántos alumnos van a querer intentar hacer la suma? Yo recojo el número de alumnos que lo van a intentar y con un for le digo, oye, pues desde 0 vas a ir hasta el número de alumnos interesados, para que si hay 3 alumnos que quieran practicar la suma, pues así se haga. Entonces le digo, vas a ser el alumno tal tal. Sabéis que siempre hago contador más uno, porque aunque mi bucle empiece en 0, a mí no me gusta que ponga eres el alumno 0. Porque la persona que no sabe de programación puede decir, oye, ¿cómo que 0? Aquí ha habido un error. Pues nosotros lo controlamos simplemente con contador más uno, ¿ok? Y luego, como yo tengo mis arrays, nombre alumnos, apellidos alumnos y resultados suma alumnos, que lo habéis visto aquí arriba, tengo mi método .add, que sirve para añadir elementos a un array. Sabéis que tenéis aquí en el canal un vídeo explicando los arrays y sobre sus métodos, así que podéis ir a verlos si no sabéis mucho sobre ArrayList, ¿ok? También hay otros sobre arrays. Y lo que hacemos es automáticamente, como sabemos que add va a añadir el elemento que nosotros le pasemos por parámetro, y tenemos, por ejemplo, una función que se llama obtén nombre alumnos, que lo que hace precisamente es devolver un dato. Entonces yo tengo un método que quiere que le pase un dato y otro método que devuelve un dato. Pues unión perfecta. Simplemente llamo a la función dentro del método add para que se lo devuelva directamente, le paso por parámetro el teclado y ya está. Lo podemos entender mejor si la traducimos al español, por así decirlo. Por ejemplo, al ArrayList nombre alumnos vas a añadir los nombres que hayas obtenido mediante el uso del teclado. Como veis, de izquierda a derecha se lee súper bien. ¿Y qué nos permite las funciones? Pues que nosotros podamos leer mucho mejor lo que hace todo este programa de manera más rápida y que digamos, ¿y qué es lo que hace exactamente obtén nombre alumnos? Pues si yo pongo la tecla control y me pongo encima de nombre alumnos y le doy un clic, automáticamente el entorno de desarrollo me lleva aquí y digo, vale, obtén nombre alumnos lo que hacía era, por parámetros se le pasaba un teclado y lo utilizaba para recoger el nombre que se le pregunta con un system.out.println y luego lo devuelve. Vale, pues ya sé lo que hace. Voy a seguir leyendo mi código. Vale, pues resulta que ahora lo que va a hacer es al array apellidos alumnos le va a añadir los apellidos que obtenga mediante el teclado. Ok, perfecto. Y vamos a rizar un poquito más el rizo porque vamos a llamar a una función dentro de otra dentro de otra. Resulta que a resultado suma alumno, a ese array le va a añadir la suma de los números y esos números los va a obtener a través del teclado. Como veis, parece súper lioso, pero en realidad se entiende genial. Queda súper bien explicadito. ¿Que yo quiero saber qué hace cada función? Control clic, me voy a lo que hace y ya está, chicos. Y así tengo como mi código general más ordenadito y las funciones específicas también más ordenaditas. Así se lee muchísimo mejor el código, sobre todo podemos reutilizar, ya que si dentro de otras 400 líneas quiero volver a sumar dos números, no tengo que volver a poner las mismas líneas. Vuelvo a llamar a mi función suma números, que le paso un array con dos números y listo. Fácil y sencillito, ¿ok, chicos? Y luego ya veis pues que este ejercicio básicamente lo que hace es recorrer uno de los arrays y a través del índice pues va sacando todos los datos que tiene el arraylist a través de su método get. Fácil y sencillito.
Y nada, para cualquier funcionalidad que se os ocurra, lo que se suele hacer pues es crear pequeñas funciones, como habéis visto hasta ahora, para que el código vaya de específico a general. La parte general la podamos leer muchísimo mejor y la parte específica podamos tenerla más ordenadita y así sepamos qué parámetros hay que pasarle, qué es lo que va a retornar y lo tengamos todo genial explicado. Sé que este concepto de las funciones quizás puede costar un poquito más y tal, pero bueno, no importa. Sabéis que tenéis mucho para practicar. Cualquier persona que quiera ejercicios sobre funciones, más ejemplos y tal, pues me lo puede dejar aquí abajo en los comentarios o enviarme un mail a sergiocorreas18@gmail.com. Si os ha gustado el vídeo, me encantaría que le dejarais un like, que comentaseis cualquier cosa si lo necesitáis y sobre todo, por favor, suscribiros al canal y activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo más en este canal. ¿En cuál? En Picando Código. Nos vemos a la próxima, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.